cosa. A ver cómo sale. Bueno, vamos viendo un poquito este tema. Primero el pasado. La mayoría lo hizo bien al tema del pasado simple. Algunos le agregaron algunas cosas que no iban, mezclaron el pasado con la voz pasiva, se hizo todo un lío ahí. Entonces vamos primero a reconocer esto. Pasado, presente. Cuando yo tengo que transformar, dijimos, una oración en pasado simple, a los verbos los cambiaba de alguna forma. Tenía que conjugar ese verbo. Que tenía dos opciones. O terminaban con ed, si era un verbo regular, o tenía que fijarme en la lista cómo era su forma en pasado si era un verbo irregular. Y había que escribir eso, la segunda columna, nada más. Entonces, nosotros tenemos este verbo, que es el verbo revisar. Si tienen la lista, busquen a ver ese verbo si existe ahí. Si está o no está el verbo revise. No. Por lo tanto, es un verbo regular. Y si es un verbo regular, ed. En este caso, esa. Listo. Eso es pasado. Nada más. Hubo gente, por los dos, fíjense, si recibieron las correcciones o alguna que, por ejemplo, puso de esa forma el pasado del verbo, pero también le agregó el pasado del verbo to be. Entonces, por ejemplo, acá puso, imagínense, was revised. No, acá no. Todavía estas dos cosas no van. Solamente el verbo, porque esto es pasado simple. Entonces presten atención también a los títulos. También yo no les aclaré, no lo hablaron, no les puse en español, pero decía pasado simple nada más. Igualmente en el parcial siempre está escrito en español, yo les explico lo que tienen que hacer, pero presten atención a eso. Pasado simple, esto acá no va. A menos que el verbo, como era en la última oración que tenía dos partes, tuviera el verbo to be, que era was, que decía algo así, que I had chicken pox, creo que era, no me acuerdo si era chicken pox, que no me acuerdo de varicela, cuando tenía tantos años. When I was, y ahí está, era el verbo to be porque era ese, era was. Ahí sí iba, pero después con el resto no. No hacía falta poner ni was ni were. En este ejercicio que es pasado simple. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es ir, revisar el verbo que está entre paréntesis, que es el que, en este caso que es el ejercicio que yo les di y que va a ser así el ejercicio también. Buscar la segunda columna. Si aparece ahí, pongo eso que aparece ahí y punto. Si no aparece ahí, va con él. Nada más. Porque yo falté la clase que dieron esto, entonces como yo buscaba la entendía que estaba buscando además. Claro, pero vos fíjate que las columnas tienen subtítulos. La primera es infinitivo, que eso es como si fuera en presente. La segunda dice past simple. Sí. Y la tercera dice past participle. O participo, no sé cómo dice. El participio es lo que usamos en la tercera columna, que es lo que usamos en la voz pasiva. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Sí? A veces, por ejemplo, cuando un verbo regular, tanto el pasado como el participio es igual en PND. Con los irregulares, a veces igual, a veces vuelve a cambiar, es distinto, ¿sí? Se cambia un poco, se modifica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que otras variaciones. Yo les pongo algunas variaciones y invento acá. Sí, es media de Esperen que yo les copio, invento un par de oraciones, todo para completar con pasado simple. Vayan pensándola y me dicen la respuesta.
Regular, ¿Ya? Ah, music. ¿Cuál es la media? ¿Dónde está? Claro. Go. Went. Entonces, Dice, la primera cosa. La primera. vamos a repasar entonces el pasado simple. Repasar pasado simple. Son algunas de las que me acuerdo. Esto no, el verbo to be no iba. Lo que tengo que hacer entonces, verbo que está entre paréntesis, lo escribo en pasado. Me fijo en la lista, busco segunda columna, busco este verbo en la primera. Si aparece, miro la segunda y lo escribo como aparece ahí porque es un verbo regular. Si no está ahí, es porque tengo que transformarlo con ed o con lo que sea necesario porque es un verbo regular. Y nada más, no tengo que agregarle más nada. Estas son todas oraciones afirmativas en el pasado simple. ¿Qué dijimos? Hablamos del pasado simple para indicar una acción, ¿sí? Que ya finalizó, lo que ya se hizo en algún momento. Como por ejemplo es, acá no aclaro un momento del día, un momento del tiempo, pero acá por ejemplo digo last night, anoche. Que es más o menos la realidad de la mayoría de ustedes. Ahora vamos a ver qué es esa oración. Sí. Sí. Entonces, vamos a ir viendo. El verbo, tenemos acá el verbo study, estudiar. ¿Lo tenemos en la lista? No. Entonces, si no está en la lista, sabemos que es un verbo regular y tenemos que transformarlo. Este tiene una particularidad. ¿Cómo va a cambiar este verbo? Se le saca la Y y se me pone IES. Exacto. ¿Por qué pasaba esto? Pues termina en idea. ¿Y qué más? Porque dos EI suena parecida, ¿no? No, eso es otra cosa. Termina con Y, pero no siempre todas las que terminan con Y lo transformo. Lo voy a transformar si termina con Y si a su vez tiene una consonante antes. Porque si por ejemplo hubiera sido el verbo play, jugar, se le agrega el y la Y no se modifica. Ahí tenían, yo les había puesto uno de los casos, pero que era el verbo try. Intentar o probar, en una de las oraciones, no me acuerdo en cuál. Que es el mismo caso, se cambia la Y por una Y latina y después ed. ¿Sí? Entonces acá dice my brother studied, ¿sí? Que estudió, mi hermano estudió abogacía, sería lo. Acá tengo ahora que usar este verbo, que es el verbo hacer, verbo do, busco. ¿Está o no está? Sí. Por lo tanto sabemos que es irregular. ¿Cuál es su pasado? Did. Did. ¿Qué dice? I did my homework, hice mi tarea anoche. Intenté. ¿Cómo te gusta You mirar? tried. ¿Cómo te gusta mirar You los tried. horarios? Para disfrutar. Y está ahí, está bueno eso. Uno. Lo hice no, recién, no fuiste el último, ¿no? ¿No? Este Pero lo mejoré. hubo alguien que terminó a las 23:56. No, peor que yo la vez anterior. No, yo lo hice a las 10 y algo, 10 y pero Y yo le mandé un mensaje como a la 1, pero No sé, la hora, yo lo conté esta mañana temprano. Entonces, ese es un verbo regular. Ahora, presten atención. En la primera tenía the doctor. Estoy hablando de él o de ella. En la segunda también de mi hermano. Ahora estoy hablando de mí. En la próxima voy a hablar de ellos. Esa era la otra cosa importante y para tener en cuenta es súper sencilla. No va a cambiar nunca. No importa de quién esté hablando, que el verbo va a ser el mismo. Este verbo did lo voy a usar si estoy hablando de mí, si estoy hablando de ella, si estoy hablando de nosotros. No importa, es siempre el mismo. Entonces es súper fácil. Lo único que tengo que acordarme es ir a esa Solo miro la lista y veo el verbo y Eso, se está. nada más, nada más. Como en este caso, ahora tengo el verbo go. Bueno. Regular y regular. sí está. ¿Está o no está? Sí, está. Bien, ¿cómo es el pasado? Bueno. Went. ¿Sí? Es uno de los más irregulares porque cambia completamente. Y digo, they went. ¿Sí? They went to the hospital by bus. ¿Sí? Que fueron al hospital en colectivo. Eso sería. ¿Sí? Eso revisen bien la lista por los dos que no se les pasa. Go, que es un verbo irregular. Súper irregular. Y por último tengo el verbo operate. Regular. Regular. No aparece ahí, por lo tanto es un verbo regular. Y va a quedar Operating.
Exacto. Le agrego en este caso solamente la D porque ya termina con E, como el caso de revise, operated. Sí, acá operar, el verbo operar funciona igual que en español, tanto como operar de una cuestión de cirugía, o en este caso de operar la máquina, de hacer funcionar la máquina, de manejar esa máquina por primera vez. Sí, unoperated the machine for the first time. Va quedando, se va entendiendo el pasado, no agregamos más nada. Era más fácil sería bueno. Obvio que es más fácil de lo que, pero por eso es práctica, es también como ir prestando un poco de atención también acá y hacerlo. Por eso yo les quería dar eso, seguimos en internet. El problema es el que tiene ahora. El problema es el que tiene ahora. Yo estaba mejor en compasiva que. Sí, hubo gente que le fue no sé cómo, pero le fue mejor en compasiva que hacer esto. Se complican, a veces pues se complican más Yo la vi a esa, por eso. Sí, pero eso es una explicación y es práctica. ¿Y pero por qué no buscas en el Porque esto es una palabra presente. Pero preguntá, sí, No, lo profe, veo. no, yo era una pequeña. Bueno. ¿Les parece si antes de hacer eso de ejercicio hago la explicación de la voz pasiva? Sí, por favor. Sí. Vamos de vuelta con eso. Hacé cuenta que nunca la dije. Este tipo de oraciones es lo que nosotros normalmente llamamos voz activa. No es el tiempo, puede ser en presente, puede ser en pasado. Por ejemplo, yo digo, alguien hace algo. Eso es lo que se llama voz activa. Es un nombre que tiene. ¿Sí? Es esa secuencia de que alguien hace algo. ¿Sí? Que alguien realiza una acción. And operated the machine, they went to the... Ellos fueron al hospital en colectivo. ¿Sí? Entonces, es esa secuencia. Es el tipo de oraciones más comunes que usamos normalmente. Pero la voz pasiva también lo usamos y mucho para otro tipo de cosas. Vamos a cambiar el orden, ¿sí? Porque nos vamos a enfocar en la acción en sí y no en realidad en quién la hace. A veces lo hacemos justamente para hacer foco en eso, en esa acción, que es más importante. A veces lo hacemos porque es una buena manera y por eso aparece mucho en algo más técnico o científico o más formal, porque es una forma de despersonalizar, ¿verdad? ¿Sí? Una forma de despersonalizar, es decir, me enfoco en eso sin mencionar quién realiza esa acción, porque no me interesa, a veces porque no sé, no es relevante, ¿sí? Entonces, se cambia el orden. Típico caso, nosotros en español vamos a decir, se descubrió la cura para tal cosa. No estoy diciendo quién lo hizo, dice se descubrió, ¿sí? Que alguien descubrió la cura de tal, no. La cura, de tanto se descubrió, ¿sí? Cambia el orden, me enfoco en esto, en la acción en sí y después en ese verbo. Pero hay un cambio ahí, un proceso para transformarse. Entonces vamos a ver este que tenemos acá. La última oración, vamos a usar esa última. Olvídense lo que está entre paréntesis. La oración dice Anna operated the machine for the first time. Yo aquí quiero hacer un cambio en el enfoque. No me quiero enfocar en Ana, sino en qué. ¿En qué me voy a enfocar? En la máquina. Entonces, yo lo que tengo que hacer es primero vamos a reconocer las partes. Por eso vimos antes la estructura, un poco de la oración. ¿Esto qué sería de la oración? Sujeto. Este es el sujeto. Esto, Profe, yo lo hice el trabajo, pero no le di a entregar. pero yo te lo corregí. ¿Sí? Yo no te lo corregí, ¿no? Y por eso te puse la corrección, me acuerdo que... Es más, se entregó como en formato PDF. Sí, por eso. Y pero está el resultado. Ahora sí. Ah, Está con el wifi de Uruguay. ya. ¿Sí? Entonces tenemos el sujeto. Esto es el verbo. Y en una estructura normal, ¿qué sería esto? Este es el objeto. Entonces yo quiero hacer eso, me quiero enfocar en el objeto y no en el sujeto, no en la persona que realiza la acción. Entonces lo que tengo que hacer es un cambio. Esto lo voy a tener que ubicar al principio. Así como está, el objeto va a ser el nuevo sujeto de la oración. Voy a decir the machine. Y si quiero, yo podría poner esto
después acá y podría poner, Vaya. y acá voy a poner by and. Vamos a ver qué pasa con este verbo. Y piénsenlo en español, porque es algo que más o menos se podría decir. Yo digo, la máquina por año. Y tengo el verbo operar. ¿Sí? Estoy hablando en pasado. ¿Qué quiero decir acá? Yo cuando transformo este verbo en voz pasiva, ahí sí, voy a necesitar dos elementos. Primer elemento, verbo to be, que corresponda con esto. Y luego, este verbo en la tercera columna, que es el participio. En el caso de este verbo, que es operated, es igual, porque el verbo regular es el de también, tanto el pasado como en la tercera columna. Entonces, verbo to be. Primero, vamos a enfocarnos en dos cosas. The machine, ¿singular o plural? Singular. Singular. Entonces tengo eso en cuenta primero. Y este verbo originalmente está en presente o en pasado. Presente. Este verbo está en pasado. En realidad, entre paréntesis está. No, es de ejercicio. Este verbo está en pasado. La oración está en pasado. Ana operó la máquina por primera vez. Entonces, yo necesito acá poner el verbo to be en pasado y singular. ¿Cuál es esa opción? Was. Y este verbo lo tengo que usar, pero en la tercera columna, que es el verbo en participio. ¿Qué dijimos? En este caso es igual, porque es un verbo regular. Y ahí es lo que estoy diciendo, que la máquina fue operada, fue manejada por algo. Entonces estoy diciendo lo mismo, nada más que cambio el orden y tengo que usar esta estructura. Ahí le sacamos por primera vez. ¿No? Yo le hice acá, pero sí, yo lo pondría. Eso en realidad tendría que ir acá. Claro. ¿Sí? Que la máquina fue operada por primera vez por A. O por A por primera vez. Eso es lo de menos. Depende de cómo está el verbo ahí, si poner el verbo to be en presente o pasado, ¿no? Exacto. Lo que me indica este verbo, si está en presente o en pasado, es el tiempo de la oración original, si estoy haciendo la transformación. Pero después, el participio lo tengo que poner siempre, que creo que es una de las correcciones que hice, que algunos pusieron el verbo en pasado o en presente y el verbo lo dejaron también en presente. No, es el participio. Este verbo va a ir siempre en participio. ¿Sí? No puse. La tercera, ¿cómo lo haces? No, hay oraciones que no se pueden transformar. Puse la transformación. El hospital fue ido por mí, no, hay cosas que no tienen sentido, entonces no hay formas de expresarlas que no sean solamente con voz activa. No es que todo se puede La transformar. segunda sí. La segunda sí se puede usar, se puede transformar. La primera también. La del ejemplo también. Vamos a hablar del ejemplo ya que estamos, porque me sirve que tiene solamente tres elementos. Tengo the doctor, que es el sujeto, revised, que es el verbo, the test, que es el objeto. Yo tengo que hacer eso, pasarlos acá. Entonces, ¿cómo quedaría? The test. The test. Ese va a ser mi nuevo sujeto, the test. Ahora necesito verbo to be y el participio de ese verbo. Was. ¿Por qué was? Ah, the test, no, es plural. Es plural. Es where, es plural y pasado. Porque esta oración está en pasado originalmente. Y me parece que igual. Revise queda igual porque es regular y después quiere decir by the doctor. Entonces diría que los estudios fueron revisados por el médico, por el doctor. Es lo mismo, estoy diciendo lo mismo, cambiando el orden. El médico revisó los estudios o los estudios fueron revisados. Pero para decir eso, fíjense que cuando yo digo en español tengo dos palabras, fueron revisados, son dos verbos. Ese fue sería el verbo to be. ¿Sí? Supongamos que esta oración hubiera estado en presente. Olvidémonos esto, vamos a decir en presente sería revises, lleva S porque está en la persona en singular. Cambio el orden, ¿qué va a pasar acá?
Tengo que usar el verbo to be en presente. Tengo que usar el verbo to be en presente, no en pasado, porque el verbo acá está en presente. Entonces sería the tests are, son, porque ahora es presente, revised, y sí tengo que volver a usar la forma con ed, porque el participio va a ir siempre. Son revisados, fueron revisados, la palabra revisado es la misma. Por el doctor. ¿Sí? Si yo quisiera entonces transformarla, diría, cambio el orden y digo are revised, y si quiero agrego by the doctor. Si quiero, lo agrego. Entonces digo, the tests are revised, ¿sí? Porque son ellos, plural, y están en presente. ¿Sí? Quiere indicar que ahora son revisados, o en general son revisados, porque eso es lo que indica el presente simple. O sea, la voz pasiva siempre pasa pasado, siempre. Aunque esté en presente, porque fueron. No, está en presente, no está en pasado. Está. No, pues ya sería el intercambio. Claro, si no sería el. Está. Lo que está, Si está lo que presente, indica va el en presente. tiempo de la oración es el verbo to be. Está. Eso me indica el tiempo de la oración. El tiempo de la oración puede ser presente o pasado. Pueden ser otros. Nosotros aprendimos solamente presente y pasado y vamos a trabajar solamente con presente y con pasado. Entonces, si acá originalmente estaba en presente, lo que me indica que es presente es el verbo to be. Que puede ser is, are, am, si es presente. Si fuera pasado, was o Pero en were. ese caso no tenés el verbo to be. No, porque Nunca está el verbo to be. está en presente sí. Porque es una voz activa, acá no hay verbo to be. El verbo to be lo tengo que agregar sí o sí cuando hago el pase a la voz pasiva. Por eso digo, por ejemplo, si vos, no sé, había un ejercicio que había que pasar de voz, no, sí, Sí. de voz activa o voz pasiva, el último, por ejemplo, y vos no tenés el verbo to be. No. Lo Porque agregás, esto es lo que estamos haciendo acá. lo agregás después. ¿Lo tenés que agregar vos? Tenés que adivinar, por así, viendo depende de lo que está diciendo, si es pasado o presente. Lo que hicimos recién. Yo les dije, buscamos. Primero tengo que encontrar cuál va a ser mi nuevo sujeto. ¿Sí? Como en este caso, machine. Entonces, machine, ¿es singular o plural? Tengo que hacer ese proceso. Singular. Si es singular. Si es singular, tengo dos opciones. Puede ser is o was. Ahora, ¿cuál elijo? ¿Presente o pasado? Bueno, busco cuál es el verbo original. Ah, ¿está el pasado? Was. Y ahí está. No lo adiviné. No, lo encontré. Lo encontré. ¿Sí? Lo mismo acá. Si esta oración originalmente estaba en presente, yo sé que el verbo to be tiene que estar en presente. Después tengo que ver cuál corresponde. Si estoy hablando en plural, va a ir a. Si hubiera sido un solo texto, hubiera sido is. ¿Sí? Me re varía para darme cuenta de eso. O sea, cuándo es is y cuándo es was. Y el tiempo verbal de la oración. Porque si esta oración está en presente, tiene que ser is, por ejemplo, o are. Está en presente Pero este verbo. ese si fuera el pasado, no. Y si fuera el pasado, como en esta oración, voy a usar was o were. Pero como el verbo como sea el mismo. No, revés. Porque es regular. Este era regular. Vamos a ver otro. ¿Puedo borrar? Si Voy a tuviese borrar la pasado de el aquí. verbo que. Voy a borrar hasta el medio que no la estamos usando. Y vamos a hacer otro. Igual la parte de transformar es la parte más difícil. Vamos a ver otro. Tenemos tres cosas ahí para trabajar en lo que yo les mandé. Transformar de voz a pasado. No, transformar de voz activa a voz pasiva. Esto. No, creo que no me costó porque hice dos. Vamos a pensar en esta oración.
porque hoy quién lo hace. Siempre hay un sujeto. No están priorizando los rayos y nada. Más fácil, ¿cómo me di cuenta que es voz activa si es voz activa? Porque lo primero. Pues, ¿Qué pasa con el verbo? ¿Cuál es el verbo? Took. Took. ¿Cómo? No hay verbo to be acá. Si acá no hay verbo to be y tengo esta sola forma del verbo, es voz activa. Si fuera voz pasiva tendría que tener un verbo, cual sea, no importa, un verbo to be, más un participio. Es eso, tengo que encontrar eso. Si no está eso, es voz activa. ¿Y qué? Alguien hizo algo. ¿Qué? Took es el pasado del verbo take, que sería como tomar, sacar, en este caso que es el técnico, sacó, hizo, depende cómo, pero el verbo para esto es take, porque como take photos, ¿sí? Que hizo algunos ¿Y rayos. por qué no me di cuenta que es activo? Porque no tengo verbo to be. Esto, por ejemplo, was, o were, o is, o are. Para que sea voz pasiva tiene dos elementos, verbo to be más un verbo en participio. Si no tengo esto, es una oración en voz activa. Si yo veo que tengo dos, así, verbo to be y una forma con ed o algo que un verbo principal que está conjugado porque puede ser irregular, es voz pasiva. Por ejemplo, la última oración, que la mayoría, algunos se equivocaban en esa, y era la más fácil en realidad para reconocer, lo que pasa es que era muy largo el sujeto. Pero el verbo en la última oración del ejercicio 2, que eran las 5 oraciones para reconocer, que eran oraciones extraídas del texto, decía, no sé, un montón de cosas, is given the value of, no me acuerdo cómo decía toda esa oración. Cero. Sí. Claro, pero último. No importa, pero hay que reconocer, por eso hay que reconocer el verbo. Busco eso, voy a buscar eso. Si yo quiero saber cómo es la oración, no me fijo a ver por qué hay una persona, alguien que está vivo, no importa, no tiene que ver con eso. Busco el verbo, tengo que reconocer el verbo. La última era voz pasiva, ¿no? Sí. Es como si hubiese dos tiempos verbales. Una mezcla. No hay dos tiempos verbales. Pero hay Es uno otro tipo de está, estructura. está el chubí. Es otro tipo de estructura. El chubí más el verbo. Ejercicio 2. La primera. Es voz activa. Bueno, pero tiene is. Pero es el verbo solo, ¿tiene otro verbo? No. Bueno, es el verbo principal. Para que sea voz pasiva tiene que tener dos elementos, verbo to be y un verbo en participio. Como el caso de la segunda, que tiene are referred, si no me equivoco. Ya era más fácil. Yo lo hice bien, pero no sé, descartaba. Yo la vez. ese no. Miraba el verbo. Que también. Ahora lo entiendo como hay que entenderlo. ¿Qué es reconocer eso? Si yo tengo esos dos elementos, es voz pasiva. ¿Sí? Si hubiese estado el is, a ver, si hubiese estado el is con otro verbo, Pereiri, ahí sí sería. Sería si la última decía que el agua destilada en una presurización estándar se le da o es dado el valor de cero. ¿Quién le da el valor de cero? No aparece ahí, por eso no me importa. No sé quién se lo da o es así la vida que recibe ese valor de cero. ¿Sí? Entonces ahí tiene is given, decía. Verbo to be más un participio del verbo give, es dar. Given. Y la primera, que era voz activa, decía el contraste de radio es la diferencia en no hay otro verbo, el verbo to be solo. Obvio, sí, todo. Como la trampa, la mayoría que se equivocaron en la oración, todos de verdadero o falso. Después me van a decir por qué era verdadera. Por qué era falsa y no verdadera, que la mayoría puso que era verdadera. Pero después lo vemos a eso. Entonces, primero, esta oración es active voice. Esto es una oración activa. Ahora yo quiero que hagamos este proceso. Vamos a transformarla. Vamos a pasarla a voz pasiva. Quiero decir lo mismo pero cambiando el orden. Entonces, mi nueva oración, vamos a hacer así, mi nueva oración que la voy a transformar. ¿Cómo va a comenzar? Some X-rays. Bien, yo quiero enfocarme en eso. Y digo, some X-rays. Y ahora Bueno, necesito usar dos elementos, dijimos, para que sea voz pasiva. Tengo que usar un verbo to be y el participio de ese verbo principal. Este verbo to be tiene que coincidir en tiempo y en forma con este sujeto. Este sujeto, primero, singular o plural. plural.
¿Y esta oración originalmente está en presente o en pasado? Pasado. Bien, entonces si la oración está en pasado y tengo un sujeto que es plural, tengo una única opción, Where. where. Pues estoy hablando de ellos. Si estoy hablando de ellos, el pasado del verbo to be para ellos, where. Y ahora tengo que buscar este verbo. Es un verbo irregular y tengo que ir a la tercera columna. Taken. Y ahora, si quiero, porque a veces es opcional, a veces es necesario agregarlo, en este caso podría ser opcional, pero ya que estoy como en cortito lo agrego. Si yo quiero agregar la persona que realiza esa acción, se agrega siempre con esta palabrita, by, que sería por, y la persona. En este caso sería lo único que me quedaba acá, que es el by the technician. Hay la traducción que se la fueron. Que fueron tomados, fueron hechos, que algunos rayos, algunos estudios de rayos X fueron tomados por el técnico. ¿Qué era lo que iba a decir? El técnico hizo o realizó sí, es lo mismo, nada más que lo cambie el orden. Porque incluso yo podría decir, está completamente descontextualizada la traducción, pero podría decir que se hicieron algunos rayos, ¿no? Algunos rayos fueron realizados. Y sí, a veces, ¿para qué voy a decir? ¿Quién lo va a hacer? El técnico de rayos, ¿quién lo va a hacer? Una enfermera, no sé, ¿quién lo va a hacer? Yo, porque dando clases no tengo nada que ver. Entonces, a veces, cuando es innecesario, porque no es necesario aclarar eso, me enfoco en la acción en sí. Algunos, 5 se hicieron. En el día se hicieron, que es otra forma de decir lo mismo. En el día se hicieron 10 tomografías. Eso es voz pasiva. No digo que alguien hizo 10 tomografías. 10 tomografías fueron hechas en el servicio de hoy. Eso es voz pasiva. ¿Sí? Y es lo mismo. Sería esto. Y era tercera. Vamos a practicar. El ejercicio de lo que yo les mandé, no lo puedo mostrar porque no tenemos internet, sino yo lo voy a mostrando entre todos, pero si los pasé, a ver si ahora. Yo lo que les pasé son 3 ejercicios. El primero es de reconocer oraciones en voz pasiva y voz activa. El segundo es para completar qué era lo que tenían que hacer en la parte A del ejercicio 4, que era esto. Por ejemplo, yo les daba esto. Yo ya les daba la estructura en voz pasiva. Yo lo que les decía es que escriban en voz pasiva el verbo. Sí, les daba el verbo take, por ejemplo. Yo les decía. ¿Sí? Tienen que usar el verbo que está entre paréntesis y transformarlo. Ya está el orden ya estaba. Digamos, ese era el segundo nivel. Digamos, lo primero es reconocer. Eso tendría que ser lo más fácil. Segundo grado de dificultad sería este, donde yo ya le doy la estructura, ¿sí? Que era la parte A del ejercicio 4, yo ya les doy la estructura y normalmente parece que tengo que directamente escribirlo en voz pasiva. Cuando digo directamente escribirlo en voz pasiva es porque tengo que transformar ese verbo y a su vez agregar el verbo to be, los dos elementos. Tercer grado de dificultad, por eso les di solamente 2 oraciones, esto, donde yo les doy una oración donde tienen que hacer todo este proceso de transformar, de reconocer la estructura, cambiar el orden y a su vez transformar el verbo. Pero en este caso, yo les digo, bien, quiero que usemos esta era como entonces esa parte, la primera parte del ejercicio 4. Tengo que completar el espacio usando el verbo que está entre paréntesis, usando la voz pasiva. El orden ya está, no hay que cambiar nada en el orden. Pero sí hay que transformar ese verbo agregando todo lo que sea necesario para que sea voz pasiva. Dijimos, entonces, voz pasiva,
dos elementos. ¿Qué tienen que tener? To be en pasado presente, depende de cómo esté el original. El to be en pasado, presente, singular o plural, dependiendo de quién esté hablando. Y el verbo si es regular o regular en pasado, mirando la Participio. 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 tercer columna. Acá yo no le estoy indicando, pero esta oración, ¿qué les parece? ¿Que va a ser presente o pasado? ¿Cuál, profe? No. Esta que acabo de hacer ahí, que le agregué una cosita más acá. Pasado. ¿Quién dijo pasado? ¿Qué les parece el resto? No, es presente. ¿Por qué? ¿Por qué es pasado? Porque es presente. No, pero está como. Para mí presente porque Rayo lo hace siempre algún técnico. Acá yo les puse, por eso tenían que reconocer ustedes, sí tenían que reconocer el tiempo según las expresiones de tiempo que yo les daba al final. En este caso dice every day, todos los días. Está diciendo ayer, está hablando de una rutina. Entonces presente. Ese es más difícil. Entonces, yo sé que él es presente, por lo tanto el verbo to be tiene que estar en presente. Si es presente, las únicas opciones son am, is o are. Ahora, de esas tres, ¿cuál voy a usar si estoy hablando de digo X-rays? Estoy hablando en presente y estoy hablando en plural. Y ahora tengo que ir a buscar la tercera columna, ese verbo, que ya lo vimos, pero no importa. Supongamos que hacemos el ejercicio de vuelta. Take. Taken. Tú, que es la segunda columna. Tercera. La cara resignada. Pero lo había dicho bien. Sí. Take es la primera. Tú, que es la segunda. Para esto, que es la voz pasiva, necesito usar la tercera. Take. Acá digo que algunos rayos son hechos, son realizados por los técnicos todos los días. Puede ser muchos rayos, muchos estudios de rayos X son hechos, son realizados, son tomados por los técnicos todos los días. Practiquemos. ¿Pudieron verlo el archivo que yo les mandé? Sí. Bueno, lo puedo acá, no lo puedo compartir porque no tenemos internet. Si lo pueden viendo, lo voy guiando. Vamos a ir haciéndolo entre todos. Tómense un tiempo. Lo primero, antes de pasar a eso, ¿por qué la oración B es falsa? Del primer ¿Qué ejercicio. era? Radio Paco, Radio Lucy, creo. Claro, radio Paco, radio denso, radio dense, que en inglés son sinónimos. Esa es la diferencia, la diferencia entre radio Paco y radio lúcido. Igual eran muy trampadas. Esa fue a propósito. Esta fue a propósito. Y porque para eso es comprensión, Yo hubiese estar dicho. atento. Sí. Bueno, vamos al ejercicio. Vale, como que yo les mandaba el ejercicio que yo les pasé. El primero tiene un montón de oraciones, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir que en cada punto hay muchas oraciones, una o dos oraciones.